Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Los diferentes tipos de personalidades actúan de manera diferente frente a las dificultades, ¿cierto? Cada forma de ser, cada tipo de persona, cada personalidad tiene una forma de reaccionar cuando se presenta una adversidad, cuando se presenta una dificultad. Y eso lo podemos observar también en el ejercicio del ministerio. Cuando estamos haciendo las tareas para el Señor, cuando estamos en el ejercicio del ministerio, se presentan obstáculos. ¿Cierto que hay obstáculos cuando uno le está sirviendo al Señor? Muchos, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a esas adversidades? Cuando se nos presentan dificultades, cuando hay un obstáculo, cuando hay algo que nos impide o que quiere parar lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué actitud tomas al enfrentar las adversidades en el ministerio? ¿Qué actitud tomamos cuando nos encontramos con obstáculos al servirle al Señor? Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas capítulo 19 versos 41 al 48. Lucas 19 versos 41 al 48. Y antes de leerlo quiero contextualizar un poco. Hoy estamos celebrando dentro del calendario eclesial la entrada triunfal de Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo entra de manera triunfal a Jerusalén, aclamado como el Mesías esperado, ¿cierto? Y hoy cantábamos exaltando al Rey Mesías, exaltando a nuestro Dios Todopoderoso, exaltando a nuestro Jesús. Nosotros debemos recordar a qué vino Jesús al mundo. Jesús vino para predicarnos el Evangelio y para ofrecernos la salvación a través de su sacrificio en la cruz. Y este día es importante porque inicia la última semana de Jesús en la tierra. Entonces, para Jesús es muy significativo. Imagínense lo que significa uno llegar a una ciudad donde sabe que lo van a matar y falta una semana y él entra. Imagínense todas las cosas que pasaban por el corazón y por la mente del Señor. La última semana suya en la tierra y pronto iba a ser sacrificado. Jesús es recibido entonces en Jerusalén y aclamado como rey por los discípulos, por las masas, y le proclamaban alabanza y estaban emocionados porque sabían que él venía haciendo milagros y porque ellos pensaban, que él los iba a liberar de la esclavitud del Imperio Romano. Ellos pensaban en un libertador político y Jesús tenía otro plan, ¿cierto? Él llegó montado no sobre un caballo blanco rodeado de un ejército, sino montado sobre un burrito, humilde, en paz. Lucas capítulo 19 versos 41 al 48 es lo que sucede después de esa entrada. Jesús entra y ¿qué pasa? Jesús entra a Jerusalén y ¿qué pasa? Aquí nos lo narra Lucas. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. En este texto Lucas narra cómo Jesús actuó frente a obstáculos en su última visita a Jerusalén.
cómo Jesús actuó frente a unos obstáculos específicos para el cumplimiento de la misión que Dios le pidió que hiciera, para el trabajo para el cual había sido enviado. Entonces, amados hermanos, como Jesús, estamos llamados a perseverar en el ministerio de la reconciliación a pesar de lo que tengamos que enfrentar. Repito, como Jesús, estamos llamados a perseverar en el ministerio de la reconciliación. ¿A qué vino Jesús? A reconciliar al mundo con el Padre, ¿cierto? En el ministerio de la reconciliación a pesar de lo que tengamos que enfrentar. En este texto se presentan tres problemas para lo que Jesús debía hacer y quería hacer. Hay tres problemas: dureza, desenfoque y oposición. Dureza, desenfoque y oposición. Y Jesús mostró lo que hay que hacer cuando en el ministerio encontramos dureza, desenfoque y oposición. Entonces, nuestra actitud en el ministerio de la reconciliación debe ser, a pesar de lo que se presenta, número uno, misericordia frente a la dureza. Misericordia frente a la dureza. Versículos 41 al 44 nos habla entonces que Jesús venía acercándose a Jerusalén. Era toda. Recuerden que la entrada triunfal no es, uno se imagina entrando aquí, la puerta de la ciudad y ya. No. Era toda una procesión desde mucho antes de la ciudad, donde el pueblo salía a recibir a un rey para reconocerlo. Entonces, cuando un rey llegaba a una ciudad, el pueblo salía a recibirle y lo proclamaban, ¿cierto? Le dan la bienvenida, lo reconocían como rey. Entonces, esa entrada triunfal duró cierto recorrido, no fue algo momentáneo, no. Él estaba desde mucho antes de llegar a la ciudad, ya estaba siendo recibido, y en esas él ve la ciudad. ¿Y qué ve Jesús en Jerusalén? ¿Qué vio Jesús en Jerusalén que lo hizo llorar? ¿Qué vio Jesús en Jerusalén que lo hizo derramar lágrimas? Pues miren lo que dice el versículo 42. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Gracias. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Recuerdo una canción preciosa de Santiago Benavides que dice: Dios también lloró, ¿cierto? Y es que Dios, el Dios Trino, es persona, son tres personas, y una persona tiene sentimientos, ¿cierto? Uno de los atributos más importantes de la personalidad son los sentimientos, y a Dios le duele el corazón, y a Jesús le dolió en el corazón la dureza de su pueblo. Cuando Jesús lloró, no estaba frustrado. Cuando Jesús lloró, no se sintió derrotado. Cuando Jesús lloró, no sintió impotencia, porque Dios no fracasa en sus planes. Pero sí sintió mucho dolor de ver un pueblo que se le estaba presentando una oportunidad de salvación y la rechazaba. Qué dolor para Jesús ver a un pueblo al cual se le ofrece misericordia y él menciona la paz. No entiendes qué te puede traer paz. Estás en busca de paz y estás buscando la paz política. Yo te ofrezco la paz total, la paz integral, la paz absoluta, y tú la rechazas. Jesús llora sobre Jerusalén porque la ciudad no ha reconocido el tiempo de su visitación y no ha aceptado su mensaje. La ciudad de Jerusalén está espiritualmente ciega y no ve la importancia de la llegada de Jesús. Por lo tanto, Jesús, con mucho dolor, predice la destrucción de Jerusalén. La consecuencia de su pecado, la consecuencia de negarse a aceptar al Salvador, vendrá sobre ti juicio. No aceptaron la propuesta de paz de Dios, rechazaron al Mesías Redentor, perdieron esa sublime oportunidad. Y la profecía que continúa en los versículos 43 y 44, que habla de la destrucción de una ciudad,
Se cumplió de manera literal e histórica el año 70 de nuestra era, cuando Tito con su ejército romano llegó y devastó Jerusalén. Hasta ahí existió Jerusalén como ciudad. A partir de ahí fue todo arrasado y la gente fue dispersa, e Israel volvió a existir hasta el siglo pasado. Hasta el siglo pasado. Pero fueron esparcidos, eso fue una cosa terrible, y todo por la incredulidad del pueblo. Ya lo había advertido, pero no quisieron entender. ¿Entienden por qué las lágrimas del Señor? ¿Entienden por qué llora Jesús? Jesús es nuestro modelo por excelencia en todo, aún en la reacción frente a la adversidad en el ministerio. Y yo a veces pienso, yo qué haría en lugar de Jesús. Yo creo que yo hubiera hecho como los discípulos. Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego sobre estos incrédulos? Uy, tanto que les hablamos. Uy, que descienda fuego sobre esta ciudad. Incrédulos, no merecen misericordia. No, el Señor no es así. El Señor no es así. El Señor no es de venganza. El Señor no es de revanchas. El Señor no es así. Al Señor le dolió en su corazón. ¿Qué reacción tomamos nosotros cuando en el ejercicio de llevar el mensaje de la paz, en el ejercicio de enseñar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la esperanza, la paz, la salvación, encontramos dureza en otros? ¿Cierto que uno a veces le da rabia con la gente y quisiera que, uy, por qué no cree? Yo llevo pero tiempo diciéndole y lo aconsejo y le digo y le hago llamados y nada. Y nosotros a veces sentimos rabia. Nosotros a veces quisiéramos ver que esa persona sufriera para que reaccionara. Pero el Señor no es así. El Señor lloró. El Señor sintió. ¿Saben qué sintió Jesús? Lo que siente un padre de familia cuando aconseja a sus hijos, no hacen caso y ve que se les viene un sufrimiento. Eso sintió. Y los que son padres de familia saben eso. Qué dolor que uno aconseje a un hijo para que no sufra y el hijo tercamente sigue ese mismo camino. Qué dolor, porque vas a sufrir, hijo. Siento dolor por eso. Y eso fue lo que sintió Jesús al ver la ciudad y al ver la dureza de la ciudad. ¿Cómo reaccionas frente a la adversidad en el ministerio? Pues primero Jesús nos enseña a tener misericordia frente a la dureza. Número dos, priorización frente al desenfoque. Priorización frente al desenfoque. ¿Qué pasa después de que Jesús llora y está tan triste? O sea, para Jesús eso fue golpe tras golpe. ¡Qué recibida! Lo de aclamarle como rey fue algo bonito, sí, pero en el fondo la cosa no estaba tan bien. Jesús entra, llora por la ciudad y entra y llega al templo. Versículo 45, entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Se imaginan la indignación del Señor? Los echó, y la razón por la que echó a esta gente fue: mi casa es casa de oración. ¿Saben qué quiso decir Jesús con esto? El templo es el lugar del encuentro con Dios, y no puede haber otro objetivo más importante que este. El templo es el lugar donde Dios y su pueblo se encuentran. Es el lugar donde se le da la prioridad a Dios, donde escuchamos a Dios, donde alabamos a Dios, donde Dios debe ser el centro. Pero nos desenfocamos. El templo se convirtió en una cueva de ladrones. Uy, uy, uy. Qué expresión tan fuerte la que Jesús usó allí. Es decir, un lugar para hacer trampa, un lugar para engañar,
un lugar para sacar beneficios personales, un lugar para obtener ganancia. No un lugar de búsqueda de la presencia del Señor, no un lugar donde vas y te arrepientes y reconoces tus pecados, un lugar donde vas a sacar partido. A ver cómo me beneficio yo al llegar al templo. Qué desenfoque tan terrible. Quiero contextualizar el asunto de las ventas en el templo. Jesús entra días antes de una de las celebraciones más grandes del calendario judío, que se llama la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era una comida con celebración por la liberación de Egipto, ¿cierto? Recuerden que por los días que Dios liberó a Israel de Egipto, la última noche, cuando habían ya habido varios castigos de Dios a través de las plagas, Dios iba a castigar a Egipto con la muerte de los primogénitos. Y les dijo a cada familia hebrea: deben preparar una comida en familia, un corderito va a morir, lo asan y van a preparar un gran banquete para toda la familia. La sangre de ese corderito va a ser la señal que van a poner en la puerta para cuando el ángel de la muerte pase, no entre a los hogares y ustedes serán salvos. Esa era, por supuesto, como yo ya lo he explicado antes, una premonición, un anticipo, una profecía simbólica de lo que iba a pasar con Jesús. Por eso Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su sangre derramada en la cruz es la que nos libera de la condenación. Entonces esa Pascua se siguió celebrando siempre. Eso era un mandato del Señor. Esto lo harán perpetuamente, celebrarán. Al Señor le gusta que celebremos para recordar, y esa celebración tenía el propósito de recordar lo que el Señor hizo. Dios nos liberó y lo va a hacer de nuevo. Y esa celebración era muy importante. Entonces la celebración era en el templo, en las inmediaciones del templo, ofrecían el sacrificio y luego iban a sus casas a comer. Como habían muchos peregrinos de afuera, muchas personas que llegaban de ciudades, de lugares lejanos, pues no podían llevar las ofrendas en especie. Llevaban la platica y en las inmediaciones del templo estaban quien les vendía. Claro, entonces era razonable, porque pues si ellos llegan sin ofrenda, alguien les tiene que vender. Pero se convirtió esto en un negocio. Entonces ya los precios se subieron, ¿cierto? Hay gente que le sube el precio a las cositas para ganar más. Hay carestía, hay escasez de algo, subamos el precio, y se aprovechan. Entonces hicieron eso, subieron los precios y empezaron a vender lo que valía 100, ya vale 200. Usted verá, se va a ir sin la ofrenda del Señor. Bueno, toca pagar 200. Se aprovechaban del pueblo, les robaban, se convirtió en una mafia. Y el Señor se sintió muy indignado. Para afuera ladrones, deben de estafar a la gente, a los fieles, a los peregrinos que llegan cansados, con corazones sinceros, para entregar al Señor, para ofrecer al Señor, para recordar lo que hizo el Señor, y ustedes vienen y les venden a precios exagerados. Casa de oración será llamada. No pierdan el foco. Recuerden el propósito para el cual Dios pidió que se hiciera o se tuviera un templo. Se había convertido en un lugar de opresión, de engaño. No es tanto el acto de vender, afuera con las ventas de la iglesia, no es el acto de vender, es el acto de priorizar. Por ejemplo, ¿qué les podremos decir a los que hacen ventas en la iglesia? Cuidado que tu objetivo los domingos no se convierta en solo vender. Cuidado. Yo ya no voy a la iglesia sino a vender. Cuidado. La iglesia no es para eso, ni el domingo es para eso. Hay que priorizar. ¿A qué voy yo a la iglesia? A encontrarme con mi Señor. Y yo por eso les digo, cuando hayan ventas, háganlo en tiempo diferente al culto. No sea que estemos en el culto y al mismo tiempo haya una cantidad de ventas. No. Dediquémosle este tiempo al Señor. Y después tenemos comprar, comer y todo lo que hacemos aquí, que es muy bueno. Y apoyamos emprendimientos y todo eso es muy bueno. Pero la prioridad, hermanos,
¿A qué voy yo al templo? ¿A qué voy? ¿Cuál es la prioridad? ¿Es para ti la iglesia casa de oración? ¿Es este lugar para ti un lugar de encuentro con el Señor? ¿O tú solo vienes a saludar amigos? Claro que las relaciones interpersonales son buenísimas, son necesarias, pero no son la prioridad. Déjame decirte, este no es un lugar de encuentro social, eso es secundario. La prioridad es en mi encuentro con el Señor. Yo puedo venir aquí y saludar a 50 personas, pero si ni siquiera miro al Señor, si ni siquiera le hablo al Señor, si ni siquiera escucho al Señor, yo estoy perdiendo mi tiempo. Me desenfoco. Y el Señor viene y me recuerda: casa de oración. Casa de oración. Este lugar, este espacio, este tiempo tiene un propósito y es mi encuentro con el Señor. Él es la persona más importante. Él. Por Él venimos, para Él venimos. Mucho cuidado con llegar a la iglesia en busca de asuntos diferentes al Señor, de mi encuentro con el Señor. Mi prioridad es el Señor, lo demás es añadidura. Muy chévere, hacemos cosas diferentes, chévere todo, pero la prioridad, mi encuentro con el Señor. Número 3. Predicación ante la oposición. ¿Qué hacemos frente a las dificultades en el ministerio? Como hizo Jesús. En tercer lugar, predicación frente a la oposición. Yo leo esto y a mí me da un pesar del Señor, no porque le tenga la lástima, al Señor le tocó muy duro. Entonces, llora por una ciudad incrédula, va al templo y se encuentra una partida de ladrones allá, y después se encuentra que entre su auditorio quieren matarlo. No, es que al Señor le tocó muy duro, ¿cierto? Y a veces nosotros nos quejamos y pensamos que lo de nosotros es más duro. Versículo 47 y 48. Todos los días enseñaba en el templo. Ya lo que está haciendo Lucas aquí es haciéndonos un resumen de la semana. Durante esa última semana, todos los días iba al templo y enseñaba. Y no, súper chévere, súper popular, tantos seguidores, lo aplaudían, todos felices. No, miren lo que pasaba. Habían 3 grupos, y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Nada más y nada menos. La pesada. Procuraban matarlo. Sin embargo, versículo 48, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. El texto no está diciendo que Jesús dejó de predicar por temor. Tal vez yo sí, tal vez yo me hubiera acobardado quizás. Me van a matar, me voy de aquí. Jesús no le dio miedo, él se quedó predicando. Más oposición, pues más predicación. Jesús tenía enemigos, tenía opositores, y no eran cualquier tipo de personas. Sin embargo, Jesús nunca dejó de exponer el evangelio. Jesús no dejó de enseñar la palabra. Jesús no dejó de predicar. Y a veces nosotros nos falta esa valentía. No, y qué pena con este que no cree. Qué pena hablar de Dios delante de este que se dice ateo. Qué pena hablar de Dios delante de esta persona que tiene tantos títulos y sabe argumentar, y de pronto me aplasta. Ay, no, qué miedo. ¿Ustedes se imaginan donde Jesús hubiera pensado así? No, él tenía oposición y él predicaba. Recuerdo las palabras de Pablo: yo no me avergonzo del evangelio. Entonces, poder, no me avergüenzo del evangelio. Son duros, bueno, yo predico. Se burlan de mí, no creen, van a intentar hacerme algo. Yo estoy en las manos de Dios. Pero si el Señor me llamó a esto, yo no voy a dejar de predicar.
En el desarrollo del ministerio, del servicio al Señor, siempre habrá oposición de diferentes formas, críticas, burlas. En la casa, en el trabajo, hay cristianos que reciben oposición en su propia casa. Hay cristianos que reciben oposición en su trabajo o en el lugar donde estudian, en cualquier parte, en donde reciben oposición. ¿Y qué vamos a hacer con esa oposición? ¿Nos vamos a retirar? ¿Nos vamos a acobardar? ¿Nos vamos a llenar de temores y a salir corriendo? ¿O vamos a hacer como Jesús, que todos los días enseñaba? Y su muerte estaba cerca, pero él seguía enseñando y él predicaba. Bueno, uno podría decir, no, depende del carácter, ¿cierto? Hay personas que son más fuertes y perseveran ante las dificultades. Hay personas que por su carácter abandonan el barco, ¿cierto? A la primera se van, abandonan el barco, dejan todo tirado, ahí se va. Pero eso va más allá del tipo de carácter. No importa si tienes un carácter fuerte o no, hay que perseverar. Y Jesús nos dejó un gran ejemplo. Jesús modelo en eso, cómo enfrentar las dificultades y adversidades en el ministerio. Cuando yo le obedezco a Dios, cuando yo estoy en cumplimiento de lo que el Señor me mandó, ¿cómo enfrento esas dificultades? ¿Cómo las estás enfrentando tú? ¿Cómo las estoy enfrentando yo? Porque lo que Jesús me enseña aquí es a tener misericordia frente a la dureza, priorización frente al desenfoque y predicación frente a la oposición. El reino de los cielos es para valientes. Esto no es de tirar la toalla, hermanos. Yo no sé si tú has flaqueado en eso. Yo no sé si tú te estás escondiendo, si estás huyendo en el ministerio. Yo no sé si te estás quedando callado por miedo. Yo no sé cuál sea tu situación, pero te animo a actuar como Jesús. Ni la muerte lo pudo detener a él. Él tenía un propósito de parte del Padre, y tú y yo tenemos un propósito muy parecido, y es seguir comunicando las buenas nuevas del Evangelio. No importa lo que digan, no importa cómo nos traten, el Señor nos llamó a eso y hay que ser sal y luz a pesar de. Pongámonos de pies y oremos al Señor. Señor, cada vez que leemos acerca de lo que a ti te tocó pasar, valoramos más tu ministerio y tu sacrificio. Definitivamente tú hiciste las cosas muy bien, Señor. Y no fue fácil, Señor, no fue fácil, fue terrible, fue duro, mucho más duro de lo que nos toca a nosotros. Y yo quisiera recordar siempre eso. Cuando sienta que mi caminar contigo sea difícil, mirar cómo te tocó a ti, Jesús. A ti sí te tocó difícil, duro. Ayúdanos, Señor, a actuar como tú frente a la oposición, frente al desenfoque, frente a las actitudes humanas de rechazo, de indiferencia, de negación, de oposición. Ayúdanos, Señor. Y si en algún momento hemos sentido tanto temor, llénanos de fuerza, Señor. Ahora dice que recibiremos poder del Espíritu Santo para ser testigos, y nosotros tenemos el Espíritu Santo y queremos actuar como personas llenas del Espíritu Santo, con poder y valentía para seguir cumpliendo la misión que nos dejaste, fielmente, sin retroceder, sin dar un paso atrás, sin desviarnos. Ayúdanos a tener una actitud correcta frente a lo que el mundo nos ofrece en el ejercicio de tu ministerio. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. No se vayan sin abrazar a otros.